Muchas veces nos pasa que tomamos una decisión que nos paraliza pensar en si lo hacemos o no lo hacemos. Para el cerebro humano es más fácil un infierno conocido que un paraíso desconocido. El hecho de que el cerebro humano tenga que pensar en lo incierto lo obliga a crear nuevas redes neuronales. Al cerebro humano lo que menos le importa son tus emociones. Lo que le importa al cerebro humano es la supervivencia. Porque cuando tú no confías en el proceso, el resultado no va a ser exitoso porque para tu mente no es claro qué es lo que quiere. Si alguna vez te ha pasado que has tenido que tomar una decisión difícil y estás en ese limbo de si lo hago o no lo hago, no te puedes perder este episodio porque hoy vamos a hablar sobre los famosos saltos de fe. ¡Bienvenidos! Bueno, comenzamos este episodio, el cual te quiero hablar sobre esos famosos saltos de fe. Y es que muchas veces nos pasa que tomamos una decisión o queremos tomar una decisión, pero realmente el futuro es tan incierto que nos paraliza pensar en si lo hacemos o no lo hacemos. Y justamente pasa esto porque para el cerebro humano es más fácil un infierno conocido que un paraíso desconocido. Porque el hecho de que el cerebro humano tenga que pensar en lo incierto lo obliga a crear nuevas redes neuronales. Y el hecho de que el cerebro humano tenga que crear una nueva red neuronal lo obliga a que tiene que pensar. Y recuerda que el cerebro humano normalmente es perezoso. ¿Por qué es perezoso? Porque el cerebro humano no le gusta consumir energía y además el cerebro humano está cableado para protegerte. Al cerebro humano lo que menos le importa son tus emociones. Lo que le importa al cerebro humano es la supervivencia, protegerse. Y en ese contexto es que muchas veces como tenemos que dar esos saltos de fe, cuando llegan esos momentos de la verdad donde tenemos que tomar esa decisión, pero tenemos mucho miedo, es que nos paralizamos. O peor aún, tomamos una decisión inicial y en el camino decidimos retractarnos y el efecto es mucho, mucho peor. ¿Por qué razón? Porque cuando tú no confías en el proceso, cuando tú no te lanzas al agua, cuando tú no tomas esa determinación, el resultado no va a ser exitoso porque para tu mente no es claro para qué es lo que quiere. Y justamente cuando hablamos de los saltos de fe es hacer que el cerebro haga tres cosas que ni a tu cerebro ni a ti te gustan. Y es uno, salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo una rutina, nuestra mente se acondiciona y se acostumbra a que ese infierno es el mejor espacio que tiene porque pues ya finalmente sabe la solución. El tema es que cuando tú sales de esa zona de confort y cuando tú saltas a ese vacío, sí o sí te obligas a que tu mente empiece a crear nuevas redes neuronales y empieza a ver escenarios que antes no ha visto, ¿sí? El segundo escenario es tener claridad de que tú eres más grande que tus limitantes o tus creencias. Todos tenemos cualidades, pero también todos tenemos defectos. Cuando tú eres consciente de tus limitantes, pero también eres consciente de tus fortalezas, empieza el proceso de transformación en tu vida. Porque en lo que te enfocas te expandes. Cuando te enfocas en tus cosas buenas vas a vencer tus debilidades. Pero si tú te enfocas en tus debilidades, pues tus debilidades es lo que se va a expandir y por ende va a ser mucho más difícil tomar esa determinación o dar ese salto de fe.
Y el tercer elemento es dejar de lado a esa mente lógica y conectarte con tu intuición y tu aprendizaje. Recuerda que nunca hay fracasos, sino retroalimentaciones. Entonces, cuando tú te enfocas en que lo que tú vas a hacer va a funcionar y te va a ir muy bien, el cerebro empieza a buscar escenarios y soluciones para enfrentar ese desafío. Es muy importante que tengas claridad sobre eso. Y lo más importante, haz por un tiempo lo que nadie se atreve a hacer para disfrutar el resto de tu vida lo que nadie podrá hacer. ¿Fácil decirlo? Claro. ¿Difícil? Sí, pero no es imposible. La clave para poderte tú lanzarte a esos saltos de fe es entender que nunca vas a caer un vacío. Cuando tú te atreves a dar ese salto de fe, te lanzas a una incertidumbre que finalmente va a darte un paraíso mucho mejor del que estás actualmente. Por eso, cuando tengas esos momentos de la verdad, la mejor recomendación y consejo que te doy es: atrévete, salta, sal. Haz eso que te da miedo. El miedo finalmente es una emoción. Pero créeme que cuando tú haces ese salto a la incertidumbre y ves el resultado, créeme que son esas decisiones que van a transformar tu vida. Así que atrévete, salta, lánzate a la incertidumbre. Porque cuando tú lo logras, tu mente, créeme que tu mente no te va a abandonar. Tu mente va a crear un montón de redes neuronales que va a buscar una solución. Porque como te decía al comienzo de este capítulo, tu mente está creada para la supervivencia. Pero cuando tú no la obligas a que tu mente salga a esa zona de confort, tu mente no va a encontrar esos caminos neuronales que van a ayudar a que tú encuentres esa respuesta, ese resultado, ese paraíso. Bueno, si te gustó este pequeño episodio, tienes que seguirme en mis redes sociales y suscríbete a este canal para ver más contenido. Bueno, cuídate, un gran abrazo, nos vemos muy pronto. Chao, chao.